Pues aquí continuamos en directo a la Sierra, en Canal Sierra de Cádiz. Jueves 17 de noviembre, son ya las 10:33 de la mañana en pleno directo. Y es que la verdad estamos pendientes ahora de una conexión en directo en Arcos de la Frontera en materia de política con el partido Alternativa Independiente Progresistas para una rueda de prensa semanal, como siempre nos tienen acostumbrados. Pero antes, mientras llega esa rueda de prensa, vamos a hablar un poco de ese conflicto bélico que por desgracia sigue estando y que sigue teniendo graves consecuencias en estos días. En este caso hablamos de esa invasión de Rusia por parte de Ucrania, de esos problemas que estamos teniendo en buena parte por cuestiones de ayer, por ejemplo, hay ahora mismo un G20 de los países más importantes que están reunidos y que que hablaron mucho, porque muchos de ellos pertenecen a la OTAN, y se habló de ese misil que había llegado a zona de Polonia, que había por desgracia matado a 2 personas, y se especulaba durante buena parte del día, se especuló con que podía ser de Rusia, y claro, ya ahí entraríamos en bastante conflicto. Por lo tanto, la verdad que es complicado en ese sentido, es bastante complicado todo lo que está ocurriendo. Después salió la OTAN y comentó que los misiles no venían de Rusia, porque claro, al venir de Rusia ya hubiera sido un ataque a los países de la OTAN y ya hubiéramos tenido un escenario bastante grave a todos los niveles, porque ya hablaríamos de un conflicto mundial que esperemos que eso no ocurra más, porque ya lo vimos en el pasado y fue dantesco todo lo que ocurrió, y en ese sentido esperemos que nunca lleguemos a ese sentido. Pero sí que es verdad que las tensiones se mantienen, se sigue hablando de muchísimas cuestiones, porque la zona de Jersón, que es una zona muy importante, que entre comillas Rusia se ha tenido que ir de esa zona, por lo tanto ha perdido una parte de esa zona que la tenía ya controlada Rusia, que la vuelve a recuperar Ucrania. El presidente Zelensky, el presidente ucraniano, habla de que está controlando, por ejemplo, de la zona de Jersón unas 60 poblaciones que formaban parte de la zona, o sea, prácticamente toda esa parte, que es bastante grande y es importante, porque era una zona importante para controlar. Y ahora mismo en ese sentido Ucrania ha ganado un frente importante y Rusia se ha tenido que ir de la zona. Pero como decimos, las tensiones siguen, se mantienen todo lo que estamos viviendo en esta guerra absurda. Hablamos y lo cuenta Zelensky, que las mismas atrocidades que se han acometido por parte de los rusos, según la fuente de Zelensky, en otras zonas también la ha habido aquí en Jersón, y por eso se alegra de que se haya retomado esta parte de esta zona. También se habla de una nueva campaña rusa en Ucrania, según comentan desde la zona de Ucrania, y hablan de que los rusos no se van a quedar atrás y que van a contrarrestar yendo a otros puntos y analizando todos los errores que han cometido, y por eso se han tenido que ir de esta parte de Ucrania, donde la tenían más o menos controlada, y parece que no. También en referencia al G20, a esa reunión de los países entre comillas más importantes del mundo, uno de los más activistas y de los que busca más la paz es el presidente de Francia, Macron, que ha hablado en esta cumbre de un compromiso que deberán de tener todos los países para acabar ya con esta guerra e intentar que se lleguen a acuerdos en ambos países y que se acabe esta guerra, que está siendo bastante nefasta a todos los niveles, está destruyendo buena parte de Ucrania,
hay muchas víctimas, por desgracia, personas que se han tenido que exiliar de su propio país, y bueno, en esas estamos, y en esas estamos viendo cómo muchos de los países pues están intentando de alguna manera que se llegue a fin a una guerra que parecía que iba a terminar en poco tiempo, y llevamos más de 6-7 meses y seguimos inmersos en ella, y tampoco parece que vaya a haber un desencadenante. No parece, en principio, y leyendo los últimos informes, no parece que vaya a haber nada sobre la mesa que indique que esto pueda acabar próximamente. Ojalá me equivoque, y eso es lo que deseamos todos, que se acabe esto cuanto antes, pero es que la verdad que no parece que esto vaya a tener un fin, y parece que es una guerra de desgaste, y aquí hasta ver a ver quién aguanta más, ¿no? Parece que es también la nueva guerra, ¿no? Nos estamos acostumbrados, sobre todo en épocas anteriores, en guerras rápidas, en guerras que aunque estuvieron varios años, pero sí que tenían un punto principal y un punto final, pero aquí no se sabe realmente cuál es el fin en concreto, más allá de intereses que tenga sobre todo Rusia en controlar según qué sectores y demás, pero no hay un principio, o las explicaciones que ha dado el gobierno ruso tampoco son gobiernos de peso para hacer esto, y al final cuenta esto es lo que tenemos en la Ucrania, en la última hora de la guerra de Ucrania, que ojalá termine lo antes posible. Y ahora sí nos vamos a ir en directo con el partido de Aipro, como habíamos dicho anteriormente, y damos paso a Manuel Erdozain. Sí, bueno, pues buenos días, y como siempre agradecer a los medios de comunicación una nueva cita con nuestro partido, con Aipro. En esta ocasión, como podéis comprobar, estamos aquí en el Paseo de Andalucía, y en concreto a nuestras espaldas se encuentra, desgraciadamente, pues el terreno baldío, el solar baldío, en donde durante muchos años fue uno de los emblemas de la restauración de nuestro pueblo, en la entrada del pueblo, como era el bar Terraza, con la historia que tenía a sus espaldas. Y hoy venimos aquí, después de 8 años, a denunciar que desgraciadamente durante estos últimos 8 años, 2 legislaturas por parte del señor Gambín no ha sido capaz de articular ninguno de los proyectos anunciados a bombo y platillo en un gobierno en base únicamente o basado únicamente en titulares que no se cumplen el 90%, y en base, desgraciadamente, a falsas promesas incumplidas a nuestro pueblo. Pues desgraciadamente hemos visto titulares en el que se nos decía que aquí, entre otras cosas, venía un centro de recepción turística. También en su día fue anunciado por el que era en su día delegado territorial de turismo, que también avisaba o avanzaba una subvención de cercana a los 200.000 euros para ese centro de recepción turística, pero lo claro y lo rotundo es que aquí desgraciadamente no hay nada. Y yo creo que esto es un ejemplo de los muchos ejemplos de tantas, no solamente ya mentiras, sino falta de proyectos en nuestro pueblo. No sería, desde luego, nada desdeñable, y sería muy importante que Arco, en la entrada natural de nuestro pueblo, tuviera un centro de recepción turística. De hecho, en el Paseo de Andalucía, quiero recordar a los vecinos de Arco que justo en la parte, en este caso, de entrada, de la otra entrada de lo que es el Paseo de Andalucía, había, en este caso, la caseta de información turística en Arco de la Frontera. También la quitaron del medio diciendo que iban a poner esta. Pues ni una ni la otra. En definitiva, algo tan importante como es el turismo en nuestro pueblo, desgraciadamente no encuentra respuesta. Muchos documentos, muchos, en este caso, por parte del gobierno, pues proyectos que se quedan ahí únicamente en tierra de nadie. Por tanto, que sirva como ejemplo un local, un solar que tendría que tener vida, que tendría que ser
un centro donde estuviera lleno de turistas en Arcos de la Frontera, y que en este caso eso es uno de esos proyectos fallidos en nuestro pueblo. Y mientras tanto nos vende el alcalde de Arcos un proyecto que textualmente lo tilda, que saldrá adelante cueste lo que cueste, es decir, que eso de la democracia no va con el alcalde, que eso de contar con los vecinos no va con el alcalde, que eso de contar con los demás grupos políticos no va con el alcalde, que eso de contar con la mayoría del pueblo no va con el alcalde, sino un proyecto que tendría que cambiar, en este caso, pues el modus operandi de nuestro pueblo en todos los aspectos. Él lo impone, en este caso, con todas las consecuencias. Y no le importa, y lo dice claramente, pues parte de ese proyecto que tiene medio pueblo y parte del otro echado encima, pues resulta que justo ahí va una marquesina que en principio llevaba un coste de unos 200.000 euros, pero que se va a quedar en unos cuantos pocos miles de euros. ¿Por qué? Porque el dinero tuvo que destinarse a la redacción del proyecto por parte de los redactores arquitectos de la Junta de Andalucía. Y ahí justamente ese proyecto de ciudad amable, porque de amable no tiene nada, tiene el pueblo en contra, pues resulta que van a poner pues 4 palos con un techo en lo alto en nuestra casa para recibir a los supuestos turistas. Pero no dicen, en este caso los autobuses vendrán por aquí, en un suelo que debajo hay un parking y que sabemos cómo están estos terrenos, que hay que reforzar según los técnicos municipales, y que por tanto no tiene, en este caso, sentido alguno hablar de un proyecto que previamente tiene que tener recursos propios para, en este caso, asegurar que no va a ocurrir ninguna desgracia, porque un autobús cargado de pasajeros ya sabemos el peso que tiene. En definitiva, un despropósito, un auténtico despropósito, y en definitiva, un paseo de Andalucía que tiene que ser el escaparate de nuestro pueblo, que tiene que ser ese pulmón, esa parte del corazón de Arcos de la Frontera que lata con fuerza. Bueno, pues estamos viendo qué es lo que es. Ahora, a las 11 menos cuarto de la mañana, pues brilla por su ausencia la gente simplemente. Te vas al Portichuelo, a la calle Carlos Saura, y hay, por supuesto, infinitos más locales comerciales, más vida comercial que en el Paseo de Andalucía. Te viene a las 7 de la tarde aquí y esto parece el desierto del Sáhara, con lucecitas intermitentes, eso sí, por medio de la calzada. En definitiva, una auténtica pena lo que en este caso han transformado el paseo, y para lo que lo han dejado, que simplemente es para nada. Y en otro orden de cosas, pues os tengo que avanzar pues una noticia que para mí, desde luego, no es nada agradable, y que me gustaría decir todo lo contrario, pero en este caso la justicia manda, y en este sentido, pues bueno, hay que aceptar, en este caso, los mandamientos judiciales. Voy a respetar, lógicamente, pues lo que son las sentencias judiciales. Otra cosa es que no comparto para nada esas sentencias judiciales. Y por supuesto, clamo y proclamo mi inocencia en este caso, de lo que, por desgracia, en el Supremo, en esta penúltima instancia, pues no ha estimado, pero que sinceramente nosotros, y yo personalmente tengo claro, que lo único que he hecho durante estos últimos 30 y tantos años, 24 años de concejal, más de 30 años dedicado en cuerpo y alma a mi pueblo, a mi gente, es trabajar honrada y honestamente como mi padre me enseñó, en los valores que me enseñó. He recibido, concretamente en el día de ayer, hemos recibido, no solamente yo, también algunos compañeros en su momento del gobierno del 2011 al 2015, donde presentamos un recurso ante el Tribunal Supremo para que, en este caso, se suspendiera pues lo previsto por la audiencia provincial. Desgraciadamente, hay parte del recurso, una parte importante que se ha admitido, pero otra parte que no se ha admitido. Y esa parte, pues lógicamente, viene a invalidarme, porque hay una inhabilitación especial como cargo público, que soy ahora mismo, como concejal, como portavoz de mi grupo municipal. Y ante esa situación, cabe recurso ante el Constitucional, lo estamos estudiando con, en este caso, mi abogado, pero he tomado la decisión ya, después de consultarlo con los compañeros del partido, en especial con mi compañero Leopoldo, he tomado la decisión personal, en este caso, de presentar ya en el día de hoy mi renuncia, que será efectiva mañana en la Secretaría General del Ayuntamiento, mi renuncia como portavoz después de 24 años y como portavoz de mi grupo. No pasa nada, en este caso simplemente
pues lo único que cambia, que dejo de ser portavoz, que será mi compañero Leopoldo, que no lo puedo dejar en mejores manos, y de hecho ya compartimos esa situación en el ayuntamiento de vez en cuando, y a partir de ahí, pues lógicamente voy a seguir como secretario general, porque para eso no hay nadie que me invalide, y será únicamente, son mis compañeros de partido que lógicamente me han dado y me han demostrado pues todo el cariño y toda la fuerza, al igual que aquellos que se han conocido la noticia me trasladan su apoyo incondicional. Por tanto, a partir de aquí, a seguir trabajando, es el mensaje que le digo no solamente a los militantes del partido, no solamente a los simpatizantes del partido, sino a todo el pueblo en general, que vamos a seguir trabajando duramente, como venimos haciéndolo, y en este caso, pues, Leopoldo se convierte en la voz en nuestro ayuntamiento, y aquí me tendréis ustedes toda la semana, nos tendrán a nosotros toda la semana, todos los días, como venimos haciendo durante tantos años, en las calles, en los domicilios de nuestros vecinos, con más ganas si cabe, porque ante lo que tildo, desde luego, de una falta, en este caso, de protección de lo que son la inocencia que proclamo a los mil vientos, por supuesto, vamos a seguir. La mejor respuesta es trabajar, como venía haciendo desde AIPRO. AIPRO y Manuel Erdozain y todos los que estamos ahí, si algo nos caracteriza es que estamos aquí, y de hecho lo seguimos haciendo porque queremos nuestro pueblo, porque queremos nuestra gente, y creo que lo demostramos. Podía hacer todo lo contrario y voy a hacer lo que tengo que hacer, seguir trabajando desde el partido, porque creemos que Arcos, por este hecho y por miles de hechos más, se merece cambiar, y lo vamos a cambiar de la mano, lógicamente, de nuestro partido, y en los próximos días ya avanzaremos. En el mes de diciembre ya os digo que vamos a presentar a nuestro candidato o candidata, ya veremos, y lógicamente también al presentar mi renuncia hay un cambio en la concejalía que también en la próxima semana daremos a conocer. Muchas gracias, y no pasa nada, el tiempo sigue, la vida sigue, dejo de ser portavoz, dejo de ser concejal, también son ya muchos 24 años, hay que darle paso a la savia nueva que la tenemos y muy buena en el partido, y por tanto, en este caso ya dejo a Leopoldo con otro tema importante en el orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bien, pues como siempre, daros las gracias a vosotros también, ¿no? Yo voy a hablar de la playita de Manuel Erdozain. Una de las mejores infraestructuras que se ha hecho en nuestro pueblo durante muchos años, desde hace mucho tiempo, y que se ha conseguido gracias al trabajo, al tesón, al esfuerzo de un hombre como es Manuel Erdozain, que vio claramente que hacía falta ese atractivo turístico y esa infraestructura importante en nuestro pueblo. Una infraestructura que ha sido todo un referente turístico en nuestra localidad, y que de alguna manera ha supuesto el despegue definitivo del lago de Arcos para convertirlo en ese atractivo turístico, y para que muchas familias de nuestro pueblo disfruten del verano sin tener que salir de nuestra localidad, ¿no? Hace unos días el alcalde salía enseñando la Q de calidad, que nosotros nos alegramos muchísimo de que se haya conseguido, porque de alguna manera ese sitio emblemático de nuestro pueblo siempre tendrá el sello de Manuel Erdozain, siempre tendrá el sello de AIPRO, y por lo tanto nosotros estamos encantados de que se reconozca la importancia de esa infraestructura en nuestra localidad. Pero también tenemos que decir que nos hubiese gustado que esa Q de calidad pues fuese más merecida en el sentido de que es una pena que la playita durante todo el año esté abandonada, no esté mimada, no esté debidamente atendida. Solamente en los 2 meses de verano es cuando se preocupan de adecentarla y de ponerla medianamente en condiciones. Durante todo el año, y ya lo hemos denunciado varias veces, yendo allí personalmente a dar la rueda de prensa para denunciar lo que los vecinos nos trasladan, pues durante casi todo el año está llena de basura, está en malas condiciones, los palos caídos por el suelo, el césped sin cuidar. En definitiva, yo creo que una infraestructura como la que hemos conseguido tener en nuestro pueblo, gracias, como he dicho, al esfuerzo de Manuel Erdozain, pues esa infraestructura tenemos que cuidarla, tenemos que mimarla y tenemos que protegerla mucho más, ¿no? También tenemos que decir que es una infraestructura, una playita en la que el alcalde no creía, y además puso todas las trabas del mundo para impedir que se hiciera.
Sin embargo, ahora va allí a hacerse la foto y decirle a los vecinos que allí está él y que de alguna manera se aprovecha de esa circunstancia y de ese trabajo de los demás, ¿no? El alcalde decía que esa infraestructura, que esa playita no era prioritaria y que había que hacer otras cosas antes que la playita. Bueno, ¿y qué decía el alcalde que había que hacer antes que la playita? Bueno, pues decía que había que arreglar el tema y el problema de las inundaciones en el Santiscal. Hasta ahí todo muy bien. Pero yo le pregunto al alcalde, ¿qué ha hecho él en 8 años para mejorar el tema de las inundaciones del Santiscal? En 8 años no ha hecho absolutamente nada. Estaba muy preocupado, según consta en las grabaciones de la época, que estaba muy preocupado por los vecinos, por los niños del colegio, teniendo en cuenta que el colegio es una de las zonas más afectadas por el tema de las inundaciones, pero sin embargo, pues en 8 años ni le ha importado a los vecinos, ni se ha preocupado por los niños del Santiscal, ¿no? Tampoco se ha preocupado de esas actuaciones provisionales que iba a hacer para minimizar las inundaciones. Decía que rápidamente había que actuar para que cuanto antes evitar que ese agua llegase a inundar el Santiscal. Bueno, pues tampoco ha hecho absolutamente nada en estos 8 años de gobierno que ha tenido, ¿no? En definitiva, como ven ustedes, mentiras y más mentiras de este alcalde, de este equipo de gobierno que... Bueno, la verdad que está claro que lo único que quiere son muchos titulares, muchas situaciones que después no cumple y que gracias al esfuerzo de Manuel Erdozay tenemos esa infraestructura para disfrute de todos los ciudadanos, ya no solamente de nuestro pueblo, sino de fuera, que también viene mucha gente a disfrutar de nuestra playita. Pero nosotros no queremos quedarnos en la playita como está ahora, que por supuesto hemos dicho que debería de estar mucho mejor, aunque se ha conseguido la Q de calidad. Esa Q de calidad tenía que ser mucho más merecida, porque he dicho antes que la mayoría del año está totalmente abandonada. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para la playita? Si tenemos la suerte o tenemos el apoyo de contar con ese apoyo y esa colaboración de los vecinos llegado el momento, ¿no? Bueno, pues lo único que nosotros vamos a querer y vamos a hacer es pues ampliar todos los servicios que hay en la playita. Y no solamente eso, sino que ya estaba prevista la ampliación de la playita, ya Manuel Erdozay lo tenía previsto y estaba todo prácticamente atado y bien atado. Tampoco el alcalde ha sido capaz en 8 años de hacer esa situación que prometió también en su momento. Y también tenemos que luchar por conseguir la bandera azul. La bandera azul es el sello que identifica a una playa, bien sea de interior o bien sea de playa, como de máxima calidad. Bueno, y hay 7 playas de interior que la tienen, lo que quiere decir que se puede conseguir, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión. Bueno, pues hay playitas en Badajoz, en Burgos, en Pontevedra, en Málaga, en Madrid, que tienen esa bandera azul. Bueno, nosotros nos comprometemos a conseguirla si tenemos el respaldo de los ciudadanos llegado el momento. Así que nos alegramos por la consecución de la Q de calidad, pero creemos que la playita no es una infraestructura para hacerle caso o para tenerla en condiciones durante 2 meses. Es una infraestructura para tenerla cuidada y en condiciones durante todo el año, porque son muchos los ciudadanos de Arcos que van a esa playita, no solamente los 2 meses de verano, sino en cualquier época del año, van a pasear, van a tomar el sol, van a muchísimas situaciones que esa infraestructura permite. Así que le pedimos al alcalde que no solamente la cuide los 2 meses de verano, sino que todo el año tiene que estar debidamente atendida, muy mimada y en condiciones para disfrute de todos los ciudadanos de Arcos. Nada más y muchas gracias. Pues ahí hemos tenido esa rueda de prensa en directo desde el Partido Alternativa Independiente Progresistas, desde el Paseo de Andalucía, en Arcos de la Frontera, y con esa noticia del día, con la renuncia del portavoz Manuel Erdozay como consecuencia de la sentencia de inhabilitación por cargo público. Por lo tanto, como bien ha explicado el propio Manuel Erdozay, pues a partir de mañana dejará de ser portavoz del Partido Alternativa Independiente Progresistas, y ya hablaremos más detenidamente de ello en las próximas semanas, que como él bien ha dicho, él va a seguir ligado al partido, pero tendremos nuevo candidato y ya estaremos atentos a todo lo que ocurra desde el partido, como siempre hemos hecho en directo a la Sierra, y también los servicios
informativos de esta casa. Vamos a hacer otra parada publicitaria y enseguida volvemos, después que tenemos cosas que contar en Sahara de la Sierra y en la Junta de Andalucía, así que no se vayan.